Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estudiando el Evangelio de San Juan. Hemos iniciado este segundo relato que tenemos dentro del capítulo 2. El primer relato dentro del capítulo 2, versículos 1 hasta el 12. Y ahora hemos iniciado con este incidente en el templo de Jerusalén, desde los versículos 13 hasta el versículo 22. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de monedas que estaban instalados. Y haciendo un látigo con cuerdas sacó las ovejas y los bueyes y a los cambistas los tiró las monedas y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. Entonces sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le reclamaron diciéndole: ¿qué señal nos das que justifique lo que haces? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años han demorado en construir este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que él había dicho. Palabra del Señor. Queridos amigos, esta es la narración completa de este incidente, es decir, de la purificación del templo. Jesús que echa aquí a quienes venden los bueyes, ovejas y las palomas, y también dice tira y vuelca por el suelo las mesas de los cambistas. Hoy en el versículo 15, y haciendo un látigo con cuerdas sacó las ovejas y los bueyes y a los cambistas le tiró las monedas y les volcó las mesas. Queridos amigos, dentro de un contexto bíblico, lo que nosotros encontramos aquí, el celo por la casa de Dios, ¿verdad? Este versículo presenta el acto profético y mesiánico al mismo tiempo de purificación. Coabela Ñandeya Eshatajína es la purificación. Tenemos que entender que para llegar al culmen, digamos, al objetivo principal y esencial de la vida cristiana, y más aún, pensándolo desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla siempre de la purificación. Jesús no actúa como un reformador moral indignado, sino como el hijo del dueño del templo, es decir, es el portador del celos, el ardor celoso.
Estoy celoso por ustedes y no quiero que estén aquí haciendo cualquier cosa. El hebreo usa kiná, una expresión que indica el amor ardiente que no tolera la profanación. Kiná, un amor ardiente. Y esto no tolera, queridos amigos, de ninguna manera ninguna profanación. Di la obedencia de Jacob. Este celo es el mismo que la Escritura atribuye a Dios cuando defiende la verdad del corazón humano. Queridos amigos, esto también es lindo, ¿verdad? Es la misma Escritura quien atribuye cuando Dios defiende la verdad del corazón humano, el kiná. Por lo tanto, el gesto no es violencia impulsiva de parte de Jesús. No es que Él viene aquí con una violencia, no quiero saber nada de usted, puedo destruir pata, sino que es un signo de un catarsis, es decir, de una purificación. Catarsis quiere decir la purificación. Ñande Yara hoy potá lleva que nosotros podamos purificarnos. Y así, de esta manera, el dabar ahora, palabra eficaz, se hace acto donde el corazón ha puesto el asombro. Cristo rompe las estructuras para devolver el sentido del santo. Rompe toda estructura, pero porque quiere volver a ese sentido profundo de lo que es santo. La expulsión es un exorcismo del espacio sagrado, pero también un exorcismo del alma, es decir, JPA, es el exorcismo, extraer, sacar. Y así entonces lo importante no es una pelea, o no es aquí algo que no me gusta, ¿verdad? No, sino que es un accionar de Dios mismo. Dentro del contexto histórico, recordemos que en el siglo I el templo era el centro del culto sacrificial, del culto en el templo del sacrificio. Y por lo tanto, el comercio había sido autorizado oficialmente por las autoridades religiosas. El comercio había sido autorizado ahí en el recinto, ¿verdad? Donde mucha gente, etcétera, entonces por las autoridades oficiales religiosas. Ahora, lo que Jesús confronta no es solo a comerciantes, sino que a todo un sistema religioso deformado. Un sistema religioso deformado. Haupea contra la joven Ñande Yara. Volvemos enseguida con más Ñande Yara y Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Todas mis ansiedades y lo que me preocupa, hoy mis miedos y temores, lo que cargo de culpa,
te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo
aquí a mi historia, ven, habítame, Espíritu Santo, ven. Ven aquí a mi duelo, ven, abrázame, ven a mis desvelos, tranquilízame, ven a mi pecado, ven y sálvame, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo hoy, el 15. Y haciendo un látigo con cuerda, sacó las ovejas y los bueyes, y a los cambistas les tiró las monedas y volteó las mesas. Vea la categoría esa Ñande Yaray Poshino y na lleva. Entonces él reacciona. Pero decíamos que aquí no estamos mirando ni buscando como una cosa negativa, como una cosa de desorden, sino que al contrario. Lo que queremos hacer es aquí ordenar, poner bien las cosas como tienen que ser. Dentro del contexto cultural antropológico, el templo es imagen siempre del corazón, lev. Entonces el templo que está en el centro es el latir del pueblo, es el latir de la religiosidad. Por eso, Ñande Yara lleva todo lo que es el ganado, mesas y monedas, está describiendo lo que sucede cuando él entra en el corazón humano. Es decir, Ñande Yara la uno y una peña de corazón. Pues lleva, en bailoya por ser, y entonces con el látigo tira, fuera, no puede quedar nada, esta es la casa de mi Padre, tu corazón. Queridos amigos, nuestro corazón tiene que ser ese nuevo templo, el templo que es la misma vida, que es el mismo Jesús, que nos da la fuerza, ¿verdad?, para luchar siempre. Ahora, el logos, la sabiduría divina, no convive con el desorden interior. La sabiduría divina no puede convivir con el desorden interior, con el nefesh. Sin embargo, lo que se hace es buscar la sanación. Buscar la sanación. El látigo no es castigo, es metanoia. Metanoia significa, en este momento aquí en que nos encontramos del Nuevo Testamento de la Biblia, que lo que nos muestra y nos está queriendo decir es la reconfiguración del corazón. Ñande Yara lleva, o resetear, Ñande Icatuye, resetear, ¿se acuerdan? O tenías que apretar ahí tu computadora
y comenzaba a resetearse, a comenzar todo de nuevo. Porque algo no estuvo funcionando. Volver al original, a pegar de Yara y de. Así es que, queridos amigos, tenemos que pedir esa gracia especialmente. ¿Por qué? Porque es el Señor el que te pide, es el Señor el que al mismo tiempo que te pide, nosotros le respondemos con nuestra verdadera vida, con nuestra verdadera oferta. ¿Cuáles son las palabras claves que vamos a llevar como exégesis de esta narración? Primero, el celo. Kiná, kiná. Kiná, kiná. No es ira pasional, sino que es una ira que defiende lo sagrado. Tenemos que defender, queridos amigos, todo lo que es lo sagrado. Entonces aquí Dios no necesita ser defendido en cuanto a el sentido teológico, etcétera, sino que sobre todo defender en cuanto a ese sentimiento profundo de una adhesión hacia Jesucristo. Teológicamente, este pasaje, el versículo 15, cuando dice, y haciendo un látigo con cuerdas, sacó las ovejas y los bueyes, y a los cambistas les tiró las monedas y les volcó las brasas. Entonces, si nosotros vamos a mirar esto y vamos a entender, queridos amigos, hay muchas palabras interesantes, ¿verdad? Lo primero que tenemos es un Jesús que no destruye nada humano, destruye lo que es más bien, o lo que impide amar, lo que es más bien negativo. Pealaña de Yara, entonces, borrón y cuenta nueva. Tenemos que eliminar, tenemos que hacer el bien. Dicatu y la bella ya puita ayer. Para que el Señor nos pueda ayudar. Por lo tanto, el castigo no es castigo físico, es metanoia, es decir, reconfiguración con el corazón de Cristo. Esa es la verdadera conversión. Esa es la verdadera metanoia. Más allá de nuestra propia capacidad de pensar. La yaguapino ya calculada ya será pero ya la pealaña de ya y botada. Claro que vamos a mejorar siempre. Ahora, no es el castigo, sino que es la configuración de Cristo. Jesús no destruye, queridos amigos, nada humano de la fuerza y del poder del hombre. El hombre sigue siendo el hombre. Sino que es castigo, es metanoia. Es castigo, es cambio de mentalidad. Es decir, es una reconfiguración con Cristo. De ahí entonces peñan de ella la pareja, ya de pareja las cosas, sino que se tiene que notar. La metanoia, es decir, el cambio del corazón, que tiene que ser un elemento que nace desde adentro del hombre, pero que luego se tiene que multiplicar y tiene que llegar al centro, ¿verdad? En este caso era Jerusalén, ¿verdad? Ahora, el látigo no es reconstruction, no es entonces, queridos amigos, el castigo, la metanoia, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí, sino que la metanoia justamente va a querer a decir, queridos amigos, ese camino pedagógico, Peñandilla y Apuana, para llegar a nuestra salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos.
con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo. Fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzando en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche en sudor, en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, estamos volviendo con más Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con las palabras claves de este capítulo 2 de San Juan, el capítulo 11. Y haciendo un látigo con cuerdas sacó las ovejas y los bueyes, y a los cambistas les tiró las monedas y les volteó las mesas. Bueno,
Las palabras claves que nosotros tenemos aquí, en primer lugar, es la palabra celo, esa es la palabra kiná. Kiná, nosotros decimos entonces en hebreo, en la Biblia, Antiguo Testamento, la palabra celo, kiná. No es ira pasional, sino amor que defiende lo sagrado. Amor que defiende lo sagrado. Teológicamente podemos entender aquí que se revela la intensidad del amor de Dios por la pureza de la relación con su pueblo. Hay que ver. Entonces aquí no es una ira, decíamos el celo por la casa de Dios, no es una ira pasional que me sale de adentro, no quiero saber nada, como un odio, un celo, no. Sino que revela la intensidad del amor de Dios, pero por lo positivo, por esa pureza de la gracia, esa pureza de una relación profunda con el Señor, el seno, el amor, el ardor, la capacidad entonces, queridos amigos, de por el amor hacia Dios. Si uno va a mirar un poco del aspecto cristológico, el celo de Jesús muestra que Él es el esposo del alma. Peñán de Yara llevan ese peñán de Jesucristo. Muere por nosotros, muere en la cruz. Eso es por celo, ardor, deseo de hacer el bien, ¿entiendes? Ese es el verdadero celo y ese es el verdadero amor a Dios. Y de un espíritu, de un aspecto espiritual, donde no hay celo por el santo, la fe se vuelve tibia o se vuelve también inútil, queridos amigos. Se vuelve tibia o se vuelve inútil. Si nosotros no mostramos ese celo, ¿verdad?, por los santos, ese celo por la casa de Dios, nos volvemos todos así, tibios o inútiles. Una segunda palabrita, queridos amigos, es la palabra volcar, ¿verdad? O sea, aquí es la palabra derribar, o mombope huire, homo sarambipala y mieya, derramar, derribar. Catastrefo. La palabra catastrefo, en hebreo, catastre, significa dar vuelta, hacer revertir el orden corrupto. Hacer revertir, embollere, el orden corrupto, lo que era corrupto entonces tiene que desaparecer. Y por lo tanto, el dar vuelta, deshacer, revertir ese orden que era corrupto, Dios derriba lo falso para recuperar lo verdadero. Dios directamente derriba lo falso para restaurar lo verdadero. Del aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas. Pero esto, entonces, tenemos que mirar un poco. ¿Qué significa verdaderamente, entonces, la conversión que comienza cuando Dios desinstala lo que yo normalicé? Dios es el que desinstala toda esa estructura, ¿verdad?, que nosotros podemos entender, estructura de corrupción, estructura de maldad, estructura en donde nosotros vivimos muy plácidamente metidos en nosotros mismos sin preocuparnos de una realidad social. Cuando vamos a hablar un poco de los estudios bíblicos en cuanto a sus aplicaciones, el amor verdadero es el que confronta. El amor verdadero, queridos amigos, es el que nos va a ayudar a confrontar. Aplicación: si tu fe nunca te incomoda, no está viva. Si tu fe nunca te incomoda, quiere decir que tu vida espiritual está muerta. Así de sencillo. La vida espiritual del hombre está muerta si es que no hay una fe que marca las consecuencias en nuestra vida cristiana. Un segundo elemento de la palabra griega clave es la purificación. No es suave, queridos amigos, la purificación no es suave absolutamente, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Siempre nosotros entendemos que esa es la gracia que Dios puso. Y por eso, aquí cuando hablamos del celo,
Jesús es el dueño del templo, parte del templo, portador del celos, del ardor celoso por la casa de Dios, por el pueblo. El pueblo usa quiná, una expresión que indica el amor aparente. El amor aparente, una expresión que indica amor aparente. Y desde aquí entonces no tolera ninguna clase de profanación. Este celo es el mismo que Dios, cuando define la vida, define la verdad del corazón humano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice:
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2, versículos 15 al 22 de el Evangelio de San Juan. El contexto histórico, el Miad, Meod, Neuma, en el siglo I, el templo era el centro, ¿verdad?, del culto, de todo lo que estaba pasando ahí alrededor. Pero después comenzamos a flaquear, a dejar fuera y ya no nos preocupamos de vivir en profundidad nuestra propia fe.
Entonces la palabra celo, la palabra kiná que utiliza en la Biblia, en el hebreo, no es una ira pasional, sino amor que defiende lo sagrado. Amor que defiende lo sagrado. Teológicamente revela la intensidad del amor de Dios por la pureza de la relación con su pueblo. Este es entonces. La intensidad, por eso te dice, revela la intensidad del amor de Dios por la pureza. Entonces es una expresión muy importante para decir que a Dios nunca nadie lo ha visto, porque necesitamos purificar el corazón y la vida para poder ver al Señor. El celo de Jesús muestra que Él es el esposo del alma. Espiritualmente, donde no hay cielo, entonces el santo va a tener que de nuevo aquí mirar, ¿verdad?, en su relación con los demás. Es el verdadero santo. Va a tener que cuidar, va a tener que mirar, porque es en la comunidad que nosotros realizamos esta purificación. Cristológicamente, el celo de Jesús muestra que Él es el esposo del alma. Jesús es el esposo del alma espiritualmente. Que donde hay celo por el santo, la fe se vuelve tibia o inútil. La fe se vuelve tibia o inútil, queridos amigos, si nosotros no mostramos ese celo y ese deseo, ese ardor, ¿verdad?, por hacer bien las cosas. Entonces, otra de las palabras claves que nosotros tenemos es la palabra volcar, derribar. Catastrefo. Y bueno, entonces esta palabra clave, el volcar y derribar, significa dar vueltas, deshacer, revertir el orden corrupto. Entonces aquí nos está jugando el papel positivo. Restaurar el orden verdadero. Buscar los medios necesarios, ¿verdad?, para poder resarcir. Y desde un aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas. Entonces, esto es lo que verdaderamente vamos a buscar. Cuando Dios demasiado lo que nosotros normalizamos se realiza, y bueno, entonces aquí hay que ponerse en las manos, ¿verdad?, del Señor. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, porque aquí con esto nosotros estamos presentando de que Dios va a volcar, porque todo sería inútil, volcar, darles lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes conocen, lo que ustedes tienen que dar. Ahí entonces sí vamos a poder conversar positivamente para hacer un camino de salvación, ¿verdad? Ahora, volcar, derribar, catastrepo se dice, catastrepo en hebreo, ¿verdad? Volcar, derribar, tira, derriba las mesas de los cambistas. Entonces catastrefo significa dar vuelta, deshacer, revertir el orden corrupto, tirar, dejar salir. Eso quiere decir catastrepo. Ahora, en el aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas. Las mesas internas, ¿verdad?, entonces sean volcadas como un signo que ahora vamos a realizar. Desde el aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas de nuevo. Y espiritualmente, la confianza, cuando Dios demasiado lo busca y que la mamá, aquí entonces, queridos amigos, ya que estamos hablando de un aspecto antropológico, ¿verdad?, que el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas, es decir, este es el verdadero amor de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta en este caso de una mamá, como dijimos recién. La verdadera mamá se pregunta, se cuestiona sobre el alma, si necesita o no necesita. Y bueno, siempre la Iglesia ha dicho que está la comunión de los vivos y de los muertos, de los santos y los pecadores. Porque necesitamos, ¿quién de nosotros? Que tire la primera piedra, el que
tenga entonces menos de 100 pecados ellos. Imagínense. Ahora, como puntos y aplicaciones, en primer lugar, es el amor verdadero confronta. Todo amor verdadero nos va a confrontar con los demás. Si tu fe nunca te incomoda, quiere decir que no estás vivo, no estás vivo. Si te incomoda porque alguien lleva ahí, etc. Segundo, la purificación no es suave. Aplicación, Dios rompe lo que nos mata aunque primero duela. Aunque primero duela. Ninguna corrección, queridos amigos, es querida. Siempre yande, hasimante yande, hasimante yaligase, yambe poti y mi mante. Ahora, lo sagrado no es negocio. Bueno, y esto es lo que tenemos que mirar mucho, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos que simplemente se unen en contubernium ilicitum, pero para hacer a través de estos, entre comillas, servicios, que no son servicios en realidad porque nos lleva toda la pobreza. Bueno, es allí donde nosotros tenemos que trabajar, es allí donde nosotros tenemos que meternos para poder salir airosos. Un cuarto elemento es la limpieza, que comienza adentro. Deja que Cristo expulse los pensamientos, las pasiones, los hábitos que ocupan tu templo. Deja que Cristo ocupe ese sentimiento. Y por último, queridos amigos, es la cuestión, ¿verdad?, que vamos a desarrollar ahora. Es la limpieza. La limpieza comienza dentro del corazón. Dentro del corazón comienza la limpieza. Conviene tener todo lo que significa entonces y que Cristo mismo impulse los pensamientos, las pasiones, las ocupaciones del templo. Todo esto, querido amigo, conviene que nosotros, es decir, esa es la pureza de espíritu, la pureza que tenemos dentro nuestro. Y por último tenemos el hecho de que el celo espiritual es signo del amor hacia Dios. El signo del amor hacia Dios. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente ese celo tan grande, tan fuerte que tengo dentro de mi corazón, upeala hacia el cual y ese es el que estoy mostrando, ese es el que estoy llevando y quiero hacer resurgir. Quiero que se viva verdaderamente. Entonces el signo espiritual es el signo del amor. Defender lo santo en la vida es defender nuestro verdadero destino. ¿Entienden? Y claro, si yo le estoy defendiendo, entre comillas, porque el santo no necesita ser defendido, sino que siempre tiene un camino de salvación donde nosotros, cada uno ya te llame de Yaguareco. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.